Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, continuando con los videos y con el tema que tratamos en la última oportunidad, la tragedia de República de Cromañón, intervención psicosocial en crisis, y volviendo al texto de mi libro Psicosociales Breves, de ediciones Nuevos Tiempos y del año 2017, la segunda parte del texto eh, quisiera compartir hoy con ustedes y con algunos agregados, como siempre hago, interlineando y agregando textos e ideas en el libro. En la pasada edición se decía que algunos padres que habían perdido a sus hijos en el incendio, en la catástrofe de República Cromañón, comenzaron a consultar en dónde podían reunirse con sus pares que se hallaban inmersos en un profundo dolor similar. Poco a poco esos grupos se fueron formando y fue la realidad misma, sin forzamiento ninguno, la que empezó a dar cuenta de esa necesidad de juntarse, de esa necesidad de agruparse. En el caso que venimos tratando, la psicóloga social Estela Maris Di Stasi recuerda que en lo personal le resultó a ella más fácil acercarse a los jóvenes afectados, pues como madre de hijos adolescentes hallaba allí un límite operativo que le dificultaba abordar tamaño sufrimiento para el caso de trabajar con los padres y los familiares. Así, a partir de abril de 2005, después de esos primeros 3 meses y pico de estar operando en el lugar, en el santuario, a partir de abril de 2005 se formó un grupo de contención y de ayuda con los chicos y chicas sobrevivientes, quienes en su mayoría habían perdido además a un ser querido en la tragedia, ya sea un hermano, primo, novio, amigo. Dicho colectivo funcionó hasta fines de año, es decir, hasta diciembre de 2005. Recordemos que la tragedia ocurrió el 30 de diciembre de 2004. Dicho colectivo entonces funcionó en el espacio cedido por el Instituto Superior de Enseñanza Intercambio, sito en el barrio capitalino de Villa Urquiza. Allí las palabras fueron fluyendo semana tras semana, encuentro tras encuentro. Los jóvenes pudieron comunicarse no solo entre sí, sino también consigo mismos, para ir estructurando de tal modo un discurso que les permitió recuperar poco a poco el equilibrio psíquico y emocional gravemente dañado. Como decíamos, esos primeros 3 meses transcurrieron en el santuario que se levantó después del siniestro, ahí mismo en la calle Bartolomé Mitre, donde estaba el boliche República de Cromañón. Así como Enrique Pichón Rivière, fundador de la psicología social argentina, era partidario de un psicoanálisis por fuera de los consultorios, la situación concreta y puntual que aquí tratamos operó en principio directamente en la calle. Esto hizo la diferencia con otros gremios de profesionales que se acercaron a prestar su apoyo, no siendo bien recibidos por los adolescentes afectados. Recordemos una vez más
que desde la misma noche de la catástrofe no volvieron a sus hogares, ni a sus trabajos, ni a los centros donde estudiaban. Simplemente se quedaron a vivir en la calle. De allí la importancia de aquellas palabras de llevar el consultorio a la calle, y así lo hicieron este grupo de psicólogas sociales. Alejandro Simonetti fue un constante sostén y soporte ante la gravedad del trance que en estas circunstancias se estaba padeciendo. Simonetti propone 4 pasos para alcanzar la meta. A. Escuchar y comprender a los damnificados. B. Dejarlos descargarse, ya sea llorando o gritando o del modo que puedan. C. Ayudarlos a hablar de lo acontecido, poner palabras, verbalizar. Y D. Cooperar para que puedan comenzar a pensar en qué hacer, es decir, un mínimo proyecto de vida. La idea fue ofrecer una atmósfera en la que el temor, la bronca, la pena y la culpa puedan expresarse libremente para así bajar los montos de ansiedad. Que cada uno de los pibes profundamente heridos en sus mundos internos consiga salir del estado de shock, posibilitando ese mínimo proyecto del que recién hablaba. La reunión, que se creó a través del Centro de Asistencia Psicosocial Intercambio, fue coordinada en conjunto por Estela Maris Di Stasi y Rosana Fernández, a partir de abril y, como dije anteriormente, hasta fines del 2005. Fueron 9 meses de una ardua y compleja tarea, utilizándose la técnica de los grupos operativos, que nos identifica tanto a los psicólogos sociales. De a poco, los pibes regresaron a sus respectivas casas, con sus familias, fueron reinsertándose en lo laboral y en sus estudios, recuperando los proyectos y buscando alternativas de vida, de existencia vital. Nos referimos a un mínimo plan existencial de futuro, siempre en el aciago marco de la penosa y difícil realidad que estaban viviendo, padeciendo, la difícil realidad que se les impuso. Cuando de trabajo comunitario hablamos, el grupo tiende a promover la reinserción de los excluidos sociales, y tal era la situación de los chicos de Cromañón, ya que en una primera época recibieron el destrato de la policía, de los servicios asistenciales, de las autoridades encargadas de los derechos humanos en la ciudad y de quienes no los querían ver acampando en la calle. La tarea colectiva sirvió para que ellos pudieran organizarse con nuestra metodología psicosocial, que fomenta el saber existente en los propios integrantes, siempre en función de un objetivo común, pese a la diversidad de sus respectivas historias y sin descuidar la singularidad de cada quien, es decir, lo colectivo y lo singular de la mano. Estos adolescentes en crisis, que llegaron a autodenominarse los pibes de las carpas de la vigilia del santuario, necesitaban de un otro que los ampare, y esa fue una de las funciones que cumplieron las coordinadoras del grupo. Para eso fue imprescindible disociarse. Mientras un costado de ellas sostenía el dolor para que los chicos pudieran desahogarse, verbalizar y hacer su catarsis, había otra parte dentro de ellas que se mantenía alerta, discriminada, viendo qué es lo que ocurre para luego poder intervenir, para luego poder operar. Muchas veces fue pertinente realizar un holding, tal como hace una madre con su bebé, un maternaje, pues la mirada, el abrazo, la contención y la ternura devuelven la función estructurante. Antes de terminar con este texto,
Me gustaría, obviamente, recordar que Stella Maris Di Stasi acaba de publicar el libro Cromañón, y ahí en su libro de Cromañón, de diciembre de 2019, Alejandro Simonetti, uno de los que prologa el libro, dice: no se usó la estructura de demora, se utilizó la estructura de respuesta inmediata, adecuada, evidentemente, para las emergencias y las catástrofes. No se empezó hablando, se comenzó haciendo. Y luego fueron los propios jóvenes los que hablaron y pusieron su palabra. Por su parte, Carlos Sica, otro de los prologuistas, nos dice que el dolor compartido es la mitad del dolor. El dolor compartido es un dolor comprendido. Y acá el eje de la tarea fue el amor y el estar presente en cuerpo y alma. Y también Joaquín Pichón Rivière, quien hace el tercero de los prólogos, nos dice: no hay una manera ideal, sino hay una forma posible. Y esto fue lo que sucedió en el trabajo, en la tarea de las psicólogas sociales, de Stella Maris Di Stasi y del grupo que la acompañó. Es decir, no usaron una manera ideal y ya llevaron a cabo la forma posible de trabajar. Y también Gladys Adamson, que generosamente leyó el libro y hizo sus aportes, dice que acá se trató de una indagación-acción psicosocial guiada por un necro pichoniano encarnado y respetando la estrategia de los emergentes. Jacques Lacan planteaba que en el acto analítico hay que olvidarse de todo y simplemente pensar con el paciente. De allí la famosa expresión la docta ignorancia, ¿sí? Y Enrique Pichón Rivière, nuestro maestro, decía que pensar es pensar, sentir y hacer. Para él, la operatividad es la verdad. La necesidad de elaborar el duelo colectivamente, alejar a los jóvenes de la pulsión de muerte, utilizando la palabra que aplaca y encausa la emoción intensa. El diálogo en confianza hizo que devenga casi naturalmente un grupo operativo. La bronca es una reacción de defensa, de rebeldía y por lo tanto vital. El enojo finalmente da coraje y energía. El acompañamiento aquí es comenzar a vislumbrar el futuro. Surge en los jóvenes el interés por el devenir de sus propias vidas. Toda tarea es en rigor un eje, necesidad, anhelo, tarea, proyecto, una praxis en espiral. Además, acá estamos ante el duelo de una comunidad de pertenencia, ya sea los seguidores de callejeros. Ellos decidieron que el santuario fuese el lugar de pertenencia de esa comunidad. Y para terminar con el texto, yo decía en aquel entonces: como venimos escribiendo desde hace más de 3 lustros, ya casi 4, apostamos a favor de la enorme tarea que realizan los operadores psicosociales como agentes de cambio. El trabajo de equipo que se desplegó en aquel tiempo fatal fue por demás impresionante. Stella Maris Di Stasi nos facilitó una carta escrita por ella después del siniestro. Allí decía que la presencia de tantas ausencias se le hace insoportable. ¿Dónde se ubica tanta muerte injusta? No se recicla, no pertenece al ciclo natural de la existencia. Y en homenaje a las víctimas se preguntaba y se pregunta ella: nosotros, los que estamos vivos, ¿qué estamos haciendo? La respuesta mía en la nota fue muy simple: una acción solidaria descomunal.
Gracias, nos vemos la próxima.